Buenas, mi nombre es José Luis Reyes Rodríguez, soy estudiante de la Universidad del Quindío, perteneciente al programa de Economía Jornada Nocturna, de la asignatura Matemáticas 1. El día de hoy, en el presente video, se va a exponer dos técnicas de integración, las cuales son sustitución simple y sustitución por partes. Entonces, para empezar, realizaremos un ejercicio, ¿sí? De sustitución simple. Para empezar, acá tenemos el ejercicio, ¿sí? Nos dice que x, raíz de x cuadrado más 1, d de x. Entonces, para empezar, pues es necesario determinar las variables con las cuales vamos a trabajar. Es decir, determinaremos u. Entonces, u pasaría a ser x cuadrado más 1. Posteriormente, haremos la derivada de u. Entonces, la derivada de x, en este caso sería 2 por el número que acompaña a la x, que no hay. Entonces, suponemos que es un 1. 2 por 1, 2. Y recordemos que al hacer la derivación al exponente es necesario restarle un 1. Entonces en este caso nos queda 2x. La 1, al ser una constante, su derivada es 0. Entonces pues por ende desaparece. Entonces nos queda que la derivada de u es 2x de dx. Allí mismo necesitamos hallar el valor, determinar el valor de x en términos de du y de u. Entonces al hacer el despeje nos queda que x es igual a du sobre 2. Posteriormente, pues ya pasaríamos acá a reemplazar, ¿sí? Entonces nos queda que la integral de u a la u medio, ¿por qué la u medio? Para poder eliminar la raíz cuadrada, digamos, de la fórmula inicial. Por du sobre 2, que recordemos que du sobre 2 es x. Entonces ya pasamos a realizar las integrales. Entonces nos queda que u a la 3 medios, ¿sí? Entonces recordemos que el proceso de integración es lo contrario a la derivada o la antiderivada. En la derivada se le resta un 1 al exponente, aquí en la integración se le debe sumar un 1 al exponente. Entonces tenemos que u a la u medio más 1 nos queda 3 medios sobre 3 medios, ¿sí? Por un medio. Entonces tenemos que los dos se cancelan, ¿sí? Nos quedaría u a la 3 medios sobre 3 por 1. Lo cual nos pasaría a dar u3 medios sobre 3 más c, que sería la constante. Y ya reordenando este ejercicio nos quedaría de la siguiente manera. Raíz cuadrada raíz cuadrada de x a la 2 más 1, toda esta función elevado a la 3 sobre 3. Bueno, siguiendo pues con los ejercicios planteados, acá tenemos un ejercicio de sustitución por partes, ¿sí? Entonces, lo primero que realizaremos es la determinación de sus variables. Entonces tenemos que el u es igual a x cuadrado, ¿sí? Y que la derivada de u es igual a 2x. Pues retomando la derivación, recordemos que se multiplica el exponente por el número que antecede la variable, en este caso es un 1, y se le resta un 1 a su exponente. Es decir, que nos quedaría x a la 1, pero pues el 1 no es necesario colocarlo. Posteriormente pasamos a la v, que sería Euler a la menos 2x sobre 2, ¿sí? Realizando su derivación, es decir, de v, nos queda Euler a la menos 2x, recordando que el 2, perdón, es una constante, su derivada es 0. Posteriormente pasamos a reemplazar dichas variables. Nos quedaría de la siguiente manera. X cuadrado por v, que recordemos es menos Euler a la 2x sobre 2, ¿sí? Menos la integral de v, ¿sí? Es decir, menos Euler de la 2x sobre 2 por la derivada de u, ¿sí? Entonces tenemos que este 2 con este 2 se nos cancela y por ende nos quedaría Euler a la menos 2x por x. Después
volvemos a sacar las variables, ¿sí? Entonces acá ya tenemos que nuestra u ya es x sola, ¿sí? La derivada pues daría un 1. Nuestra b ya es Euler a la menos 2x sobre 2. Y su derivada Euler a la menos 2x. Pues por, digamos, determinando el mismo patrón que teníamos anteriormente. Finalmente, aplicamos la fórmula, recordemos que la fórmula es u por v menos la integral de v por derivada de u. Es decir, que nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría x cuadrado por Euler a la 2x sobre 2, ¿sí? Que sería v, menos x por Euler a la 2x sobre 2, menos la integral de Euler sobre 2x a la 2 sobre 2. Lo cual, digamos, al operar, ¿sí? Digamos los paréntesis, nos quedaría ya finalmente así. Nos quedaría menos 2, menos x al cuadrado, ¿sí? Que digamos sería la operación de estas de aquí, sería esta multiplicación, Euler a la menos 2 sobre 2, menos x Euler a la menos 2x, que sería esta operación de acá, sobre 2, ¿sí? Menos la integral de acá, que al operarla nos daría menos Euler a la menos 2x sobre 4, más c, que sería la constante. Allí tenemos dos funciones. Así, pues digamos que a grosso modo se explican cómo se pueden utilizar las integrales y sus diferentes técnicas para resolver diferentes ejercicios. Muchas gracias.